Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de productividad para la exportación PYME. Un gusto tenerlos nuevamente por acá. En este ciclo que, como saben, enfoca en cuestiones que hacen a la productividad, a la competitividad de la exportación, articulado con el CIS, el curso introductorio en comercio exterior, que está próximo a iniciar la 7ª edición, y con lo que es el ciclo de Pymes para el Mundo, que venimos trabajando distintos contenidos por mercados. En este caso, la lógica es enfocarnos en mejoras productivas particularmente. En esta ocasión vamos a hablar sobre diagnóstico logístico para pymes que exportan. Quien va a dar la charla es el licenciado Néstor Luján. Ahora, Néstor, te voy a presentar formalmente. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Este ciclo lo trabajamos articuladamente con la Cancillería Argentina y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y en esta ocasión vamos a ver un tema que tiene que ver sobre todo con una cuestión estratégica clave en lo que es la exportación, que tiene que ver con todo lo que tiene que con los aspectos logísticos, que, que tuvieron un impasse, una formulación muy importante, digamos, post pandemia. La guerra también en Europa afectó muchos aspectos, son cuestiones coyunturales, tal vez, pero que van modificando los distintos procesos. A nivel global hubo envíos que se tuvieron que reformular, digamos, las cadenas globales de valor se achicaron, y todo eso hace que surjan nuevas oportunidades, que surjan nuevas formas de pensar la logística en términos competitivos, y la idea, lo que nos va a traer hoy Néstor, justamente, es una mirada estratégica al respecto. Cómo pensar estas cuestiones para ver los procesos, para analizar todo el proceso integral, productivo fundamentalmente, de cara a mejorar la competitividad. Néstor es licenciado, si querés, Néstor, pasar las... Es experto PYME, es licenciado en Transportes y Logística Operativa de la Universidad de La Matrina Mercante. Actualmente es consultor especializado en diagnóstico logístico, es profesor de logística en la UTN, y en ISET de 812 de Trelew. Tuvo una destacada actuación durante la pandemia, siendo jefe de operaciones logísticas de OCASA para toda la Patagonia, coordinando la distribución de vacunas en operativos de COVID. Es experto PYME, como les comentaba, pueden contar con él como consultor eventualmente, y asesor experto en auditorías operativas de IRAM, con más de 30 años de experiencia en transporte y logística. Néstor, bienvenido, muchísimas gracias por los contenidos que vas a traer. Bueno, gracias Sebastián, gracias María Rosa también, o sea, les agradezco esta oportunidad de poder estar ante todo el país, porque hay gente de todo el país, evidentemente, y poder hablar de un tema que es un tema bastante espinoso desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque todos tenemos una mirada de acuerdo a nuestro librito, de acuerdo a nuestra experiencia, y vamos manejando los temas de acuerdo al cristal con que se mire. Entonces, mi función desde el punto de vista operativo, principalmente, es encontrar aquellos problemas en los cuales la empresa puede llegar digamos, como a meter la pata, vamos a usar un poco el término coloquial, y que pueden provocar que una exportación no tenga un final feliz para la empresa. Entonces,
como primera medida, ¿qué es lo que es un diagnóstico logístico? A ver, si yo hago una comparación con lo que es un médico generalista, básicamente es un chequeo que hacemos, en el cual nosotros tenemos que comprobar cómo está el organismo, qué partes son las que no están funcionando bien, y la misión de un consultor especialista en diagnóstico es encontrar aquellas posibles fallas que puedan afectar la operación. Entonces, mi trabajo es encontrar aquellas disfunciones logísticas y ver cuáles son esas causas que las generan. En una exportación, por ejemplo, yo puedo tener problemas con el transporte, puedo tener problemas con el transporte de destino, puedo tener problemas con la documentación, puede haber muchas cosas que pueden fallar y eso hacen que perdamos plata, básicamente. Entonces, tenemos que empezar a poder analizar de antemano, hacer un diagnóstico preventivo para poder subsanar esos futuros errores y lograr, obviamente, lo que todos buscamos, básicamente, resolver los problemas y que no tengamos que tener pérdidas económicas posteriores. Entonces, ¿qué es lo que es un diagnóstico? Básicamente es una herramienta. Nosotros en un diagnóstico utilizamos muchas herramientas de control estadístico de procesos, herramientas de calidad, en las cuales nosotros vamos a estudiar la empresa en la globalidad de los procesos. Quiero que quede claro que nosotros no hacemos un estudio funcional de toda la empresa, sino que yo lo que hago es enfocarme en aquellos procesos operativos que hacen a la exportación en sí y que van a tener una magnitud en cuanto a que ese diagnóstico va a implicar que la inversión que está haciendo la empresa no la afecte económicamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos básicamente? Lo que busco es que este proceso vaya y llegue a buen puerto. Entonces, cuando yo realizo un diagnóstico, tengo que hacer un análisis previo. ¿Cómo hago ese análisis? Generalmente me limito a las áreas operativas y veo cómo estamos trabajando de acuerdo al producto, de acuerdo al mercado al que vamos a llegar. Básicamente tengo que identificar aquellos sistemas o subsistemas y los procesos operativos que van a ser objeto de análisis y ver de qué manera nos afecta en cuanto a la infraestructura logística que vamos a utilizar. ¿Cómo son esos recursos que nosotros vamos a requerir para poder realizar una exportación de la mejor manera posible? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de responsabilidad y cuáles son las decisiones que afectan a la exportación en sí? Entonces tenemos que empezar a analizar el proceso. ¿Para qué? Por un lado, primero comprender cómo es la operación actual. O sea, el diagnóstico puede ser preventivo o puede ser sobre ya experiencias anteriores. O sea, por un lado tenemos que ver y comprender cómo es la operación actual. ¿Para qué? Para comprender cómo es el desempeño, o sea, analizar ese proceso logístico para poder tener la mayor cantidad de herramientas que a nosotros nos permita ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que buscamos básicamente? Comprender cómo afecta ese desempeño en lo que demanda el cliente en cuanto a servicio, el nivel de servicio, que es lo fundamental. Nosotros queremos entender cuál es ese ciclo de respuesta del cliente, ¿para qué? Para saber si estamos o no estamos cumpliendo dentro de los parámetros que ese cliente nos está pidiendo. O sea, entonces, alguna pregunta que nos vamos a hacer es, básicamente, ¿para qué sirve este diagnóstico? Y este diagnóstico a nosotros nos sirve ¿para qué? Por un lado, para ver si estamos trabajando bien o no.
por un lado. Después tenemos que ver o analizar esos plazos prometidos al cliente para saber si vamos a poder cumplir con ese requerimiento del cliente. Entonces, ¿cómo vamos a ver este proceso? Por un lado tenemos que ver la fiabilidad de las entregas, ¿no? Tenemos que analizar los plazos de ejecución, tenemos que empezar a ver el cumplimiento de las fechas prometidas. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Perdón. Vamos a evaluar básicamente cuáles son los procesos que a nosotros nos llevan a realizar esa entrega, por un lado. ¿Qué tiempo disponemos? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos calidad dentro de nuestra distribución? ¿Cómo vamos a disponer de esa mercadería o de ese stock para tenerlo disponible al momento del despacho? O sea, fíjense que nosotros tenemos que enfocarnos en toda la cadena. Arrancamos desde nuestra materia prima, si quieren, llegando al proceso de producto terminado y todos los procesos posteriores que implican documentación, aduana, después transporte en sí y la llegada al cliente final, que no es menos complicada. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro proveedor, nuestro cliente, perdón, va a querer tener la menor cantidad de problemas. Entonces, en este caso, un análisis de cuáles son esos Incoterms que vamos a usar, dependiendo de las tareas que va a realizar el exportador y las tareas que va a realizar el importador. Tenemos que tener en cuenta que el importador siempre va a querer tener la menor cantidad de responsabilidades en cuanto a la llegada de su mercadería, de la mercadería que pretende. Y que nosotros como exportadores vamos a tratar de tener la menor cantidad de responsabilidades en cuanto a la intención de incrementar las ventas, pero de poder llegar al destino tratando de pagar lo menos posible, o sea, de tener los menores costos, básicamente. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar? Por un lado tenemos que ver plazo de ejecuciones. ¿De qué manera vamos a llegar a ese cliente? Tenemos que ver cómo es nuestra productividad. Ese análisis que nosotros vamos a hacer en función de los pedidos posteriores, porque si queremos seguir vendiéndole y si queremos seguir exportando, tenemos que tener por anticipado, tenemos que saber cuáles son esos problemas que nos pueden afectar y que pueden llegar a comprometer los futuros embarques. Tenemos que hacer una evaluación del tiempo del ciclo. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a trabajar en función de esos pedidos próximos, los tiempos de entrega, cuáles son las demoras que nosotros tenemos en cuanto a transporte y demás. Un ejemplo que les puedo poner, yo estoy en Trelew y el punto fuerte de Trelew, o la zona principalmente, viene ahora con las cerezas. Durante la época de noviembre-diciembre. Entonces, uno de los análisis que se tiene que hacer en cuanto a tiempo de ciclo es cómo vamos a llegar a ese destino. Y a llegar a ese destino, por eso les pongo el avión acá, porque es uno de los servicios de transporte más eficientes, pero también es el más caro. Entonces, dependiendo de a dónde querramos ir, tenemos que evaluar las diferentes alternativas. Ese tiempo de ciclo a nosotros nos va a decir que si yo quiero llegar a China en tiempo y forma, posiblemente tenga que conseguir bodega de buque desde Chile con anticipación, o tenga que
enviar mi mercadería a Ezeiza para que viaje por avión, o la otra opción es que se haga vuelo charter, posiblemente desde Neuquén. Trelew todavía no está en condiciones de hacer eso, aunque se está trabajando sobre eso. Entonces, tenemos que ver las diferentes opciones y cómo se va a trabajar. Ahí te aprovecho para hacerte una pregunta, Néstor. O sea, lo ideal sería que la empresa vea la macro de cómo serían los procesos macro, y después en el caso, o sea, obviamente esto es clave tenerlo previsto previo de repente a una ronda de negocios o al encuentro con un posible comprador, para tener en cuenta hasta dónde uno puede comprometerse y qué tiempos, pero esa definición, digamos, va a ser cada vez más específica. Entonces, lo ideal sería ver una cuestión macro y después, si uno sabe que va a ir a exportar de repente o va a encontrarse con un comprador de Chile o de México, saber con esos países por qué medio llegaría y cuál sería el tiempo óptimo, ¿no? Y ¿O cómo mira, sería ese proceso? eso sería, es lo fundamental, ya ir preparado con esos preceptos. O sea, ¿por qué razón? Para no prometer entregas que después no podemos cumplir. Clave. Entonces, como primer medida, la posibilidad de armarse de un diagnóstico y de saber, posiblemente con un despachante de aduana o un agente de transporte que nos brinde mayor información, cuáles son los tiempos y las disponibilidades. Tenemos que tener en cuenta también que este tema de la pandemia trastocó bastante todos los planes en cuanto a llegadas a destino. Tenemos puertos que están saturados, entonces tenemos que evaluar cuál es la criticidad de bodega. ¿Para qué? Para ver en qué momento va a llegar nuestro producto, y más teniendo en cuenta aquellos productos que son de ciclo de vida corto y que son críticos, como el caso de las cerezas, caso de todo aquello que sea. Vi que hay un productor de helados que está exportando actualmente también, o sea, entonces, todo ese tipo de productos que requieren una criticidad en cuanto a cadena de frío, en cuanto a tiempos de vencimiento y demás, toda la trazabilidad, tiene que tener, un control diferente. O sea, tiene que tener ya de antemano todo preparado para saber qué es lo que está pasando. ¿Está? Perfecto. Entonces, en cuanto a ciclo de respuesta, nosotros a tiempo de ciclo, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa desde que el cliente nos hace el pedido hasta que el cliente recibe ese pedido. O sea, nosotros tenemos que ver ese lead time, ver ese lead time acumulado de los procesos y poder empezar a ver cuáles son esos desvíos que se producen a lo largo de la cadena logística, y lograr, una vez identificados todos esos problemas, poder subsanarlos. Es fundamental que nosotros veamos qué es lo que pasa de punta a punta para tener un parámetro de cómo vamos a llegar a ese cliente. O sea, nosotros tenemos que imaginar que toda la cadena sobre la cual nosotros vamos a trabajar va a tener sí o sí tiempos determinados. Entonces, desde que preparamos ese pedido, desde que nosotros hacemos la documentación, el despacho de aduana y demás, tenemos que ver cuál es la fiabilidad en cuanto al cumplimiento de las fechas de entrega prometidas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver ese grado de eficiencia sobre el cual queremos trabajar y ver cuáles son esos cuellos de botella. Es fundamental para este diagnóstico identificar cuáles son nuestros cuellos de botella. O sea, ¿por qué razón? Porque si queremos mejorar, queremos aplicar una mejora continua, tenemos que identificar durante el proceso dónde tenemos esos cuellos de botella que hacen que nosotros tengamos problemas en cuanto a las fechas de llegada y en cuanto a los diferentes
cálculos de mediciones que vamos a hacer en cuanto a la efectividad del trabajo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer? Por un lado tenemos que ver que nosotros tenemos que analizar los tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a buscar es optimizar nuestra productividad. ¿Para qué? Y básicamente para minimizar costos. ¿Cómo? Asegurando que la confiabilidad operativa, que nuestro trabajo es el óptimo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, básicamente tenemos que imaginar que vamos a hacer un análisis. Lo ideal obviamente que es hacer una simulación, trabajar con sistemas de simulación. ¿Para qué? Para no invertir dinero en el prueba y error. Pero generalmente, si ya estamos exportando, podemos ver qué es lo que ha pasado en exportaciones anteriores y tratar de encontrar aquellos puntos de inflexión en el cual nosotros tuvimos problemas. ¿Para qué? Para ver cuál es esa variabilidad en el flujo de trabajo y en la operación y ver qué tan sensible es ese componente, ese servicio, y ver cómo mejoramos ese factor. ¿Para qué? Para lo que nosotros pretendemos, que es dar un buen servicio al cliente. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué buscamos? A ver, si yo traslado esto a una operación de un centro de distribución local y porcentaje por debajo del 95% de eficiencia en la operación, se traduce en un fracaso porque es pérdida de venta. Y todos sabemos que en exportación, cuando se pierde un cliente y se pierde un mercado, es muy difícil recuperarlo, lleva mucho tiempo. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ver esos ámbitos de ejecución en los cuales nosotros vamos a estar ingresando. Obviamente que la relación con el cliente y con aquellos que nos pueden llegar a prestar servicio en el exterior es fundamental. Tenemos que tener bien aceitada esa relación con la participación de terceros y lograr bajar la cantidad de devoluciones o de mercadería que no se recibe o que tiene problemas. Tenemos que bajarla al mínimo posible, básicamente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver como primera medida cómo vamos a analizar esto en función de diferentes aspectos. Por un lado, la estrategia de servicio al cliente, que es esa estrategia de inventario. ¿Qué es lo que implica la estrategia de inventario? Básicamente lo que nosotros vamos a buscar es optimizar esa disponibilidad de stock. ¿Para qué? Para poder cumplir con los tiempos. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros queremos es tener el mínimo stock posible. ¿Por qué razón? Lograr trabajar con un sistema just-in-time en exportación es difícil. ¿Por qué? Por los tiempos. Pero tratar de minimizar los niveles de stock es fundamental. ¿Para qué? Para no tener plata inmovilizada. Entonces, ¿queremos vender? Sí, pero no queremos, en este contexto actual inflacionario, tener inmovilizado algo que podemos utilizar para otro tipo de cosas. Entonces, algunos factores que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es la variabilidad de la demanda, que es lo que nos está repercutiendo a nivel mundial, analizar el mercado y ver de qué manera vamos a llegar a ese mercado. Tenemos que ver y definir correctamente el nivel de servicio. ¿Por qué? Porque un nivel de servicio, llamémosle top, tiene un precio, y un nivel de servicio medio tiene otro precio. Entonces, yo puedo definir que puedo estar en cualquier parte del mundo por avión en 24, 48, 72 horas, dependiendo si tengo que hacer escalas,
pero también tengo que tener en cuenta que eso tiene un costo. Y si nosotros hablamos de países limítrofes, poder atender una exportación por medio aéreo implica un costo muy alto, pero también implica llegar primero al mercado. Entonces, teniendo en cuenta la prestación fundamental que nosotros, estando en el sur, podemos prestar a contra, como se dice, a contraestación, es fundamental estar primero. O sea, tenemos en cuenta que tenemos jugadores del otro lado de la cordillera que están ahí pendientes de todos los detalles, entonces tenemos que ponernos a la altura y tenemos que tratar de ser cada vez más eficientes. Obviamente, afinar el lápiz en cuanto a los costos y demás, pero tratar de ser eficientes desde nuestra salida ya del vamos. O sea, entonces, llegar al mercado en las óptimas condiciones implica un análisis, una visión comparativa de toda la cadena, o sea, ver la actividad y ver la productividad de todo lo que pasa a lo largo de la cadena. Entonces, en cuanto al servicio al cliente, nosotros nos vamos a enfocar desde un análisis de diagnóstico, cuál es esa disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? Disponibilidad en cuanto a stock, inventarios y demás, pero también tenemos que ver la posibilidad de tener un distribuidor en destino o por zona de destino que nos garantice que nuestra mercadería va a estar en el cliente final en el momento que se lo requiere. Entonces, ahí podemos llegar a negociar y podemos llegar a ver distintas posibilidades en cuanto a cuánto stock tener en nuestro proveedor de acuerdo a la demanda que se produce. ¿Cuál es el ciclo de respuesta en cuanto al manejo y diferentes análisis que nosotros vamos a ver en cuanto al plazo de obtención de la materia prima para llegar a nuestro cliente final? Los tiempos de tramitaciones hoy es fundamental, por ejemplo, en el caso de la ventanilla única, o el caso de que tenemos, donde era que estaba, el programa Exporta Simple, que le ha facilitado mucho a las pymes y a pymes que hacen su primera entrega, el envío a puerta. O sea, fíjense que hay herramientas que muchas veces no las conocemos y que nos simplifican un montón de aspectos sobre los cuales podemos trabajar. ¿Hay alguna pregunta en el chat o algo que me quieras meter? No, no hay preguntas. Hay una pregunta que tenemos preparada para esta parte, cuando quieras la ponemos. Y estos que áreas, programas que estás comentando, tanto el BUSE, el CIBUSE, Exporta Simple, pueden escribirnos, están todos disponibles en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y ahí, en relación a lo que marcás, Néstor, también hay que tener en cuenta que si bien el Exporta Simple propone una situación de puerta a puerta, depende del destino. A veces no todos los países tienen un importa simple, o sea, hay que ver a dónde se manda esa mercadería, ¿no? Y ver hasta dónde puede llegar y cuál es la responsabilidad de la contraparte. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, saber que estas herramientas existen es fundamental para analizarla y para analizar el mercado al cual queremos llegar. No sé, ¿querés poner la pregunta? Tenemos preparada una pregunta, acá la ponemos en la pantalla, para quienes están viendo esta grabación la leo. Propone la pregunta: si establecen objetivos estratégicos para la mejora del servicio al cliente, y las opciones son no, sí relacionadas con la calidad del material que se entrega, sí con la calidad y además en roturas de stock. Otra es sí en la calidad, roturas de stock y plazos de entrega. Y la última es sí en todos aquellos aspectos necesarios para cubrir las expectativas de los clientes. Para saber el público actual, está
relativamente parejo. Fue al principio Había arrancado este, por un no rotundo. con un no rotundo, igual era uno solo que votó y era el 100%. Después eh, la gran mayoría de los participantes en principio se ve que cumplen las tareas en tiempo y forma. Igual está parejo, hay bastantes que hacen foco en alguno de los otros aspectos. Damos unos segundos más para que terminen de votar y ya la finalizamos. A ver, voy a poner... eh, acá Renata te pregunta, Néstor, mientras, si podríamos explicar cada uno de todos los programas que están disponibles hoy en día para realizar una vez. Perdón, no es una pregunta para vos, Néstor. Ahí, no, no en esta capacitación, Renata, escribinos y te recomendamos participar del curso introductorio en comercio exterior, donde todos los contenidos que tienen que ver con exportación los dan referentes de los programas competentes en cada uno de los aspectos. Y ahí no solamente tenés una introducción muy expeditiva sobre la dinámica de esa parte, sino aparte tenés el contacto con el organismo. Ahora te pondremos el... Ah, bueno, te inscribiste, perfecto, sí, ya está ahora por comenzar. Igual cualquier consulta con algún programa nos puedes escribir a exportar@produccion.gov.ar. Bueno, voy a finalizar la votación y compartir los resultados. Se quedó bastante parejo relativamente, la mayoría de la gente, el 39%, puso que contemplan todos los aspectos necesarios. Después hay un 30, casi un 29%, que plantean sí relacionados con la calidad del material que se entrega, un 14% en la calidad, roturas de stock y plazos de entrega, que es bastante amplio, y un 18%, perdón, antes, que no contempla ninguno de estos aspectos, y un 3% que solamente se queda en la calidad y las roturas vinculadas al stock. Sí, o sea, haciendo un análisis rápido, me preocupa ese 18% que no. O sea, ¿y por qué? Porque evidentemente están perdiendo una posibilidad grande de exportar. O sea, tener en cuenta que si nosotros no atendemos los temas de calidad, no atendemos los temas de los tiempos de entrega, la respuesta que le damos al cliente, vamos a perder mercado. Entonces, es fundamental que mejoremos. Eh, tiene Sebastián, tienen un montón de capacitaciones que los van a ayudar en cuanto a toda esta mejora, o sea, en cuanto a calidad, Kaizen, mejora de procesos y demás. Hay muchos cursos que pueden hacer y que van a ayudar a mejorar en los aspectos de la exportación. Mi función principalmente es diagnosticar y encontrar los problemas. ¿Para qué? Para que después se apliquen las mejoras continuas. Esa es mi función principal. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que apuntar es a hacer un análisis de cuál es la dolencia que tiene la empresa y de qué manera vamos a resolver ese trabajo para poder llegar, ese proceso, para poder llegar al cliente de la manera óptima. Eso es lo que yo tengo que buscar. Totalmente. Y en este ciclo, ahí para los que pusieron que no, justamente la idea es despertar alertas que conozcan cuál es la dinámica de la exportación, más allá de que todavía no estén exportando, pero a la hora que lo hagan, que tengan en cuenta que los aspectos logísticos son absolutamente claves y estratégicos. Entonces, conocer qué elementos tienen que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que estamos acá presentando. Te paso, antes de pasar al próximo eje, unas preguntas que fueron surgiendo. Arnaldo consulta sobre la exportación de cerezas, si en general se realiza por modo aéreo o marítimo, y en el caso de marítimo, desde qué puertos se exportan, eso dependerá del lugar, ¿no? Obviamente,
Mirá, el tema cereza es un tema que actualmente acá en la zona principalmente tiene mucho interés. ¿Por qué razón? Porque el gran cliente en este momento es China. Y China está pidiendo, está exigiendo, o sea, no solo calidad, que implica calidad, que la fruta llegue en las condiciones que ellos requieren. Y para eso, en cuanto a puertos, vos tenés las opciones de sacar la fruta por Puerto Madryn haciendo transbordos, o sacarla por Chile a través de camión. Eh, pero generalmente lo que se hace es enviar por avión desde Seiza, o sea, sale camión desde Gaiman, sale en camión hasta Ezeiza, y de ahí en los depósitos de Ezeiza, que gracias a Dios extendieron los tiempos de recepción y adecuaron la temperatura, ya hace un tiempo adecuaron la temperatura al producto, para poder tener una amplitud más grande, y eso permite que la mercadería llegue con la calidad correspondiente. Tengan en cuenta que si salimos por Chile, a China estamos llegando en 23 días y no en los 40 casi que hacemos saliendo desde Puerto Madryn, haciendo transbordo final en el puerto de Santos, si no me equivoco, para salir para Europa o para China. Entonces, los tiempos cambian. ¿Por qué? Porque tengo que ver los tiempos de la cosecha. O sea, tengo que ver los tiempos de empaque, tengo que ver el frío de la fruta, y estamos hablando de un producto que pasado los 7 grados se empieza a transformar, y que tengo que tener cuidado con todo eso. Entonces, es fundamental tener en cuenta este tipo de cuestionamientos. Buenísimo, y ahí te paso otra pregunta de Renata Gallardo, eh, que consulta cuando pide cotización a las navieras para realizar una expo, ¿incluyen generalmente el seguro en el presupuesto o eso es aparte? Mira, generalmente, dependiendo de eso, depende mucho del cliente final. O sea, ahí es donde están las negociaciones en cuanto al tipo de Incoterm que voy a usar. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de hasta dónde va mi responsabilidad, es lo que voy a pagar de seguro o no. Si el cliente utiliza un Incoterm y quiere retirarlo directamente desde mi planta, va a pagar todo él. Pero si no, voy a tener que pedir sí o sí cotización en base al tipo de Incoterm. Lo ideal en esos casos es trabajar con un agente de transporte aduanero y ver las diferentes opciones y hacer un análisis de qué es lo que me conviene y qué es lo que no, básicamente. Clarísimo, ahí muchas veces hacen los dos, o sea, tanto el agente de cargas como el despachante de aduana suelen tener un vínculo, ¿no? Pero tener en cuenta que existen estos dos roles, que el despachante de aduana se va a encargar de toda la cuestión más formal de la exportación, y que la gente de carga de los medios de transporte también para trasladar la mercadería, seguir temas vinculados a seguros, y ahí hay también estrategia, como estamos hablando acá, para ponerle cabeza, ¿no? Y hay que tener en cuenta posterior toda la trazabilidad, poder saber qué es lo que pasa con nuestro producto a lo largo de toda la cadena es fundamental. Es fundamental para saber, en el caso de, si yo soy el que paga el seguro, yo necesito saber, si tengo que hacer un reclamo, necesito saber qué es lo que pasó. Entonces, hoy en día con los seguimientos satelitales y demás, yo puedo ver dónde va un contenedor en todo momento, o dónde está mi mercadería. O sea, eso es fundamental, pero obviamente que se paga eso. Tiene un costo. Sí, sí. ¿Tenés alguna otra pregunta? Sigamos, hay comentarios sobre lo que los pueden, pero si te parece, sigamos. Bueno, vale. Después, dentro del análisis del flujo de todo el proceso, tenemos que ver lo que es la estrategia de transporte. Y acá hay un tema fundamental, y teniendo en cuenta las distancias,
de las cuales nosotros estamos del resto del mundo, no tanto hablando de las exportaciones limítrofes, pero lo que nosotros vamos a buscar es optimizar la disponibilidad de transporte al menor costo posible. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay un concepto que muchas veces no utilizamos y que es el de clúster, en el cual a través de un operador logístico podemos lograr una ventaja competitiva uniéndonos entre varios. Por eso pongo como ejemplo el tema de la cereza, porque son cooperativas que tratan de aunar esfuerzos para llegar a embarques en común. Entonces, esa posibilidad de lograr consolidar mercadería a través de contenedores con distintos clientes o en un clúster, a nosotros nos va a permitir bajar nuestros costos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando nosotros buscamos realizar una estrategia o un análisis en cuanto a transporte? Básicamente, rapidez, seguridad y puntualidad en la entrega. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ver las dos puntas, tenemos que analizar tanto el transporte interno desde acá si vamos al puerto, como el transporte del puerto hasta nuestro cliente final, teniendo en cuenta que a nosotros lo que nos va a interesar es que nuestra mercadería llegue a ese cliente final que es la venta. ¿Por qué? Porque queremos seguir vendiendo, básicamente, queremos seguir exportando, queremos que nuestro cliente final nos siga comprando. Entonces, un buen análisis de saber la frecuencia de salida y trabajar en función de toda esa información que vamos a requerir, va a hacer que nosotros podamos prestar un mejor servicio al cliente. ¿Por qué? Porque esa información es la que nos da la garantía de saber que podemos llegar en tiempo y forma. ¿Qué vamos a analizar? Y básicamente nosotros tenemos que, si hablamos de transporte para países limítrofes, obviamente que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a gestionar ese tipo de transporte, quién lo va a pagar, quién paga la carga y la descarga, si lo vamos a realizar a través de un operador logístico internacional, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando y qué volumen vamos a llevar. Muchas veces el costo de nuestro producto no soporta un transporte aéreo, y para enviarlo por un transporte marítimo tenemos que reacondicionar la carga, y cuando hacemos los números finales nos damos cuenta que nos sale más caro que el transporte aéreo en sí. O sea, ¿por qué razón? Contenedor, tenemos que tener en cuenta la humedad que se produce, el tipo de material que tenemos que utilizar para saber si vamos a llegar en condiciones o no. Entonces, son todos análisis que al final son los que a nosotros nos va a permitir saber si el costo nuestro es competitivo o no. Tengan en cuenta que vamos al mercado en el cual vamos a pelear con mucha gente. O sea, tenemos que analizar el lead time, los tiempos de demora, ya sea en aduana, de tránsito, aduana en destino y de tránsito a nuestro cliente final, diferentes modos de transporte. ¿Qué nos conviene? Utilizar un solo operador, un transporte multimodal que nos permita bajo un solo paraguas, un solo contrato, tener todo el movimiento. O sea, son análisis que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y que al momento de tomar una decisión a nosotros nos va a permitir saber que vamos a llegar a nuestro cliente en tiempo y forma. Entonces, ahí, Néstor, para aclarar por las dudas que puede haber gente que está iniciando el proceso de exportación, lead time sería el tiempo desde que hacen el pedido hasta que el producto llega al destino, ¿no? Sí, lead time es el tiempo que pasa desde que se inicia la operación, que es cuando te emiten la orden de compra, o sea, hace el pedido, hasta que la entrega al final. O sea, y cuando yo hablo de lead time acumulado, hablo de todos esos pequeños procesos que en la suma final
que es la llegada al cliente final, al destino final, hacen que tenga un periodo de tiempo determinado. Entonces, ese análisis de ese lead time, y es la costumbre de estar utilizando siempre terminología en inglés, ese análisis de lead time a nosotros nos va a permitir saber dónde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evaluar parte por parte diferentes modos de transporte, diferentes tipos de operaciones, saber qué es lo que pasa, ya sea en aduana de origen y destino, saber dónde están los problemas, a nosotros nos va a permitir optimizar. Entonces, este análisis de la acumulación de tiempos, de suma de tiempos, nos va a permitir saber qué es lo que está pasando a lo largo de toda la operación, a lo largo de toda la cadena. ¿Está? Perfecto, clarísimo. Ahí está un poquito. Después lo otro que vamos a analizar es el almacenaje y la distribución física internacional. O sea, cuál es esa estrategia que nosotros podemos tener en cuanto a localización. ¿Qué queremos hacer? Podemos tener un distribuidor o un agente en destino, y qué es lo que vamos a analizar desde el punto de vista logístico, cuál es esa capacidad de ese distribuidor o de ese agente para distribuir nuestro producto. O sea, teniendo en cuenta que si yo hago una muy buena exportación y mi producto queda parado en el puerto o en el aeropuerto de destino, no se vende. Entonces, eso hace a todo el análisis nuestro. Tenemos que ver si nosotros logramos acuerdos comerciales con distribuidores, qué inventario va a tener en destino este distribuidor y qué tiempo tiene a los diferentes mercados. Yo puedo establecer, el otro día leía el caso de estos muchachos que venden yerba en Europa, y que tienen un pequeño centro de distribución allá. No recuerdo el nombre en este momento. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que posiblemente tengamos que estudiar y tengamos que ver. ¿Para qué? Para ver la capacidad operativa de nuestro distribuidor en destino y saber qué es lo que pasa con nuestro producto. Algo fundamental que tenemos que entender es que nosotros tenemos que tener el dominio de la situación. Tenemos que saber qué es lo que está pasando en todo momento, porque no podemos dejar librado al azar lo que pasa con nuestro producto. Es mucho el esfuerzo, tanto en cuanto personal como económico, que ponemos para poder exportar, para dejar librado al azar qué es lo que pasa con nuestro producto cuando llega a destino. Entonces, un buen análisis de la capacidad operativa del distribuidor, de ver cómo distribuye, qué tipo de vehículos tiene para nuestra distribución. La otra vez hablaba con gente de Trevelin por las flores de allá, ¿cómo era el nombre de las flores? Ya me voy a acordar, los pétalos, los bulbos estos de... Bueno, no me salen los tulipanes. Ahí está. Tulipanes. Los tulipanes de Trevelin. Y estamos viendo y siempre estamos analizando casos de la gente de Holanda que llega directamente, ya prácticamente la producción de Holanda se ha trasladado en gran parte a África, y entonces decimos, ¿por qué nosotros no podemos llegar al mercado en tiempo y forma? Y cuando nosotros analizamos nos damos cuenta que el aeropuerto más próximo a Trevelin está del lado de Chile, con capacidad operativa. O sea, entonces tenemos que ver de qué manera vamos a llegar y cómo a los distintos mercados. Esos son los análisis que hacemos en cuanto a la posibilidad de distribución y demás, ¿no? Entonces, tenemos que
ser, por un lado tenemos que organizarnos en cuanto a, si vamos a efectuar un diagnóstico, tenemos que evaluar parte por parte todo el proceso para ver cómo se coordinan las tareas, ya sea desde el punto de vista de nuestra gente, nuestro equipo, como de los proveedores y mis clientes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cumplir con todos y queremos que nuestro producto sea el producto estrella, sea aquel producto principal que llega al cliente final en las condiciones requeridas. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Básicamente, grado de ocupación. Si tenemos que hablar de un depósito, tenemos que saber cuál es el grado de ocupación y si estamos hablando del depósito nuestro, para no sobrepasar los límites operativos. Tenemos que ver cuál es nuestra capacidad operativa a lo largo de toda la cadena. Tenemos que hacer un análisis de distribución y de transporte del destino para ver qué es lo que puede llegar a estar pasando o cuáles son esos cuellos de botellas que impiden que nosotros lleguemos en tiempo y forma o que retrasen nuestro producto o la llegada al mercado destino. Tenemos que hacer un montón de análisis y parte de eso es el trabajo de diagnóstico de la logística, ¿no? Entonces, Ahí Néstor, te paso una pregunta de Romina vale. Sudac sobre hub logísticos. Si les podés aconsejar a algunos en Europa o en Estados Unidos, cómo es el Mirá, funcionamiento. para llegar a para estar en Estados Unidos hay que buscar un buen socio, es lo fundamental. Europa tiene sus particularidades en este momento con el tema de la guerra. Entonces, el punto, digamos que en este momento para nosotros, el punto de despegue o de entrada a Europa ideal es España, porque digamos que está dentro de todo en un rango donde nosotros podemos hablar o tener interlocutores a que les vamos a entender y que tienen capacidad de respuesta. Un nombre en sí de Java específico no te puedo dar. O sea, en este momento no porque sería meter la pata. Sería meter la pata porque lo ideal es hablar con el agente despachante de aduana, a ver qué convenios tiene en diferentes países y ver cuáles son las posibilidades que nos dan las navieras principalmente, básicamente. ¿Está? ¿Alguna otra? Acá Arnaldo Martín pregunta sobre los puertos chilenos, si recepcionan las mercaderías de la Patagonia para la exportación hacia los países, o qué puertos chilenos recepcionan mercaderías de la Patagonia para exportar a países asiáticos. Mirá, en este momento tenés que tener en cuenta los pasos fronterizos, o sea, los tiempos, teniendo en cuenta que por la acumulación de nieve, el Pino Achado y Cristo Redentor están trabajando día por medio prácticamente por la acumulación de nieve, y el de Villa Langostura estuvo cortado todos estos días, pero hay varios puertos, la mayoría de los puertos del sur de Chile están operativos y están sacando mercadería de la Patagonia. O sea, principalmente esto se da cuando llegue la época de la cereza y la gente de Neuquén también está trabajando fuerte para poder sacar, la idea es llegar en el menor tiempo posible, obviamente. ¿Alguna otra? Bien, sigamos, no. Bueno. Básicamente, ¿qué oportunidades nos da el diagnóstico? O sea, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿para qué nos sirve un diagnóstico? Básicamente nosotros lo que buscamos es armar un sistema de logística integral que a nosotros nos permita poder planificar las actividades, tener fechas ya programadas, asignar responsabilidad de recursos. Tengan en cuenta que cuando nosotros armamos una exportación, tenemos que programar toda la operación y asignar los recursos necesarios para esa operación. Entonces, fundamental que si nosotros hacemos un diagnóstico de todo el movimiento, de toda la operación, de todo el flujo de operación,
es lograr esa información necesaria para optimizar costos. Se van a aplicar conocimientos técnicos, sí o sí sabemos que vamos a tener que tratar con diferentes interlocutores, vamos a tener que ver cómo coordinamos, cómo elaboramos las distintas fechas, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver quiénes son los responsables de todo este manejo. Entonces, la función principal de un consultor especializado en diagnóstico logístico es la de detectar los desvíos y ver cuáles son las oportunidades de mejora, básicamente. Bueno, ¿tenés alguna otra consulta? Había otro par de preguntas para hacer, ¿no? ¿Querés ponerla ahora? No te escucho, Sebastián. Perdón. Disparamos la segunda pregunta, que Vale. ahí la inicio, tiene que ver con el servicio al cliente. La pregunta es si realizan análisis del nivel del servicio al cliente, y las opciones son: no se realiza ningún tipo de medición de la satisfacción al cliente, se establecen algún tipo de indicador, se usan numerosos indicadores, se dispone de todo tipo de indicadores, pero no se analizan adecuadamente. Y la última es mecanismos directos con cuestionarios y entrevistas realizadas por el personal ajeno a la empresa, o sea, se terceriza el análisis. Exacto. Acá dejamos unos segundos para que contesten. Vienen unos segundos más y ya voy a finalizar. Ok. Comparto los resultados. Un 43% plantean que establecen algún tipo de indicador muy genérico. Después un 22% sigue que no realizan ningún tipo de medición de satisfacción del cliente. Después se empatan con 13% quienes dicen que usan numerosos indicadores, y quienes disponen de todo tipo de indicadores, pero no se analizan, o sea que generan muchos datos, pero después no los procesan. Y solo un 9% plantea que tercerizan ese servicio, ese análisis, mejor dicho. Evidentemente hay una oportunidad de mejora terrible, porque tenemos un 65% que tiene poco o nada de análisis y de seguimiento de los clientes. Entonces, ahí sobre eso hay que trabajar mucho, sobre esa parte. Sí, sí. Bueno, ¿querés poner la otra pregunta que sí? Vamos con la otra. Bueno, Vale. estos disparadores son la clave justamente para que piquen ahí en las empresas y cuenten con los recursos, inclusive asistencias técnicas, para poder implementarlos. Iniciamos la tercera pregunta, que dice: ¿realizan acuerdos logísticos con los clientes relativos a la entrega de mercadería? Y las opciones son que hay un desconocimiento total de las condiciones de entrega, no se han definido los requisitos de entrega de la mercadería al cliente. La otra opción es un conocimiento de algunos de los puntos, se han definido algunos de los requisitos de entrega, pero no se recogen de manera formal. La tercera opción es conocimiento de algunos de los puntos, se recogen varios de los requisitos de entrega de mercadería al cliente y se reflejan de manera formal en la fecha logística. Es compleja esta pregunta. La cuarta es: se han definido gran parte de los requisitos del cliente que se recogen en la ficha logística. Se cumplimenta la ficha logística, tiene una ficha logística de comunicación entre remitente y consignatario. Y la última opción es: se han definido perfectamente todos los requisitos de entrega de la mercadería al cliente y se recogen en la ficha logística. ¿Qué tendría que tener una ficha logística, Néstor? Básicamente una Mientras ficha la gente logística. vota, la votación sigue activa. Sí, sí.
La ficha logística básicamente lo que hace es mostrarnos todas aquellas posibilidades que nosotros tenemos con el cliente. O sea, desde el punto de vista de cómo es con la entrega, tiempos. Ten en cuenta que yo tengo infinidad de posibilidades. Por ejemplo, a ver, yo siempre pongo, trabajé como como supervisor de tráfico de noche en el centro de distribución de Coto allá en Buenos Aires durante 3 años, y siempre a mis alumnos les hago, les muestro eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos diferentes bandas horarias para distintas sucursales que eran nuestros clientes, los clientes del centro de distribución, de la entrega, y vos tenías sucursales que requerían un horario definido para poder recibir, con un tipo de vehículo adecuado para el tipo de sucursal. Por ejemplo, una sucursal podía ir un semirremolque corto, de no más de 7 metros, con pala y bajo. ¿Por qué? Porque la calle, el camión tenía que llegar, desenganchar, y después recién podían trabajar. El tractor se iba y después pasaba a buscar el semirremolque. ¿Qué implica eso? Implica que vos para cada cliente tenés una particularidad. La ficha logística te va a decir todas aquellas condiciones que vos pactaste en el contrato de venta, al momento de realizar la venta, y eso te va a decir las condiciones de entrega, o sea, tiempo, lugar, forma, y todo aquello que a vos te sirva para poder cumplir con el servicio al cliente. Eso es lo fundamental. Perfecto. Bueno, vamos a finalizar la votación. Dejamos un tiempo más para que vean las opciones, pues son amplias, digamos. Tan amplia, sí. Y la Pero que más... seguís teniendo de vuelta, seguís teniendo clientes, digamos, porque hay mucha oportunidad de mejora. Hay mucha oportunidad de mejora desde ya. Bueno, para eso cuenten de nuevo con nuestro apoyo para lo que necesiten. Un 46% plantea que tiene conocimientos de algunos de los puntos, se han definido algunos de los requisitos de entrega, pero no se recogen de manera formal. Ahí hay una oportunidad de mejora muy grande. Después sigue un 27% que es similar, conocen algunos de los puntos, recogen varios requisitos, y tienen una ficha de logística, pero no consideran que sea integral, por lo menos lo plantean con alguno de los puntos. Y después se empatan en un 19% las dos opciones que tienen un mayor análisis de todo lo que es la ficha logística y el seguimiento. Y afortunadamente acá hay o sea, la última de las opciones que no generan ningún tipo de análisis, que sería raro. O sea, igual es un montón. Sí, dentro del contexto general, sí. Sí, porque si queremos exportar tenemos que ser muy prolijos. Entonces necesitamos sí o sí tener esa convicción de que vamos a cumplir bajo las condiciones que el cliente requiere. O sea, ese es el punto principal. Por eso es que el enfoque diagnóstico implica conocer al cliente y cuáles son sus necesidades, qué es lo que el cliente requiere. Eso es lo fundamental para poder cumplir con ese cliente. ¿Se entiende? Hay un modelo estándar acá. Te paso una pregunta de Joaquín Rodríguez, que consulta como cuáles serían los pasos a seguir para armar un modelo de diagnóstico. ¿Se puede estandarizar en general con todo? Pensá acá, Néstor, que nos escuchan gente de todos los sectores Sí, sí, productivos. no hay problema. O sea, te voy a decir que me llames y obviamente, pero yo me manejo con cuestionarios estandarizados basados en 7 aspectos diferentes, desde la estrategia hasta pasar por stock, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Lleva su tiempo hacerlo. Son respuestas que va a tener que dar, el
la persona que lo requiera. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis posterior y poder saber qué es lo que está pasando, o sea, cuál es el punto de dolor, y obviamente que después va a tener que tomar una decisión de si quiere o no quiere tomar el remedio. Muchas veces hay que operar y hay que tomar decisiones y hay que definir y hay que hacerlo. Entonces, si queremos lograr una mejora continua, tenemos que aplicar estas herramientas y poder trabajar con la mayor calidad posible. Bien, bueno, seguimos. ¿Querés meter el último? Así ya Vamos con la última pregunta, ¿cómo no? La última pregunta también tiene que ver con el análisis estratégico, y la pregunta dice: ¿realizan análisis de la operación para establecer un diagnóstico? Las opciones son: no se realiza ningún tipo de medición ni análisis de la operación macro. Otra opción es: se establecen algún tipo de indicador sin mayores detalles. La opción 3 es: se usan numerosos indicadores pero no se realiza un diagnóstico. La opción 4 es: se dispone de todo tipo de indicadores pero no se analizan adecuadamente. Y la última es: hay mecanismos directos con cuestionarios y entrevistas realizadas por personal ajeno a la empresa, o sea, se terceriza ese servicio. Ahí dejamos unos segunditos. En cuanto a... un poco ya respondiste lo que debería tener un análisis de diagnóstico con todos estos pasos, ¿no? Hay varias empresas, por lo que contestan acá, que lo tercerizan justamente. Sí, sí. Y es muy usual, tanto en términos logísticos como en términos comerciales, o sea, el tema de la inteligencia interna, digamos, ¿no? De generar datos, pero después procesarlos y generar información con esos datos, es un tema clave. El tema principal es ese, o sea, generar los datos, pero después analizarlos. Uno de los grandes problemas por ahí de las empresas es tener la persona idónea que pueda analizar esos datos y saber qué implican esos datos. Claro, y sistematizar ese análisis, porque más allá de que haya una persona, que sea un proceso ya habitualizado, ¿no? Sí, ahí... y después, una vez que se arma, que se tiene este tipo de diagnóstico y que se establece y se arma una secuencia, un parámetro, ahí se pueden armar los KPI, los indicadores, para saber en qué momento, lo más real posible, en los momentos que se producen los desvíos, y poder acomodarlo, o sea, no esperar a que se termine la operación para poder solucionarlo. Claro. O sea, por eso es que se aplica mucho herramientas de control estadístico de calidad y de mejora continua, básicamente. Bueno, acá finalizamos y estamos compartiendo los resultados, que la mayoría no realiza ningún tipo de medición. Después sigue pegado que se establece algún tipo de indicador sin mayores detalles, como que no es un tema foco. Y después las otras tres opciones están parejas en un 10, los que tercerizan o procesan información, generan datos pero no los procesan. Mirá, el tema es que si queremos mejorar tenemos que empezar a controlar, o sea, todo aquello que se mide se puede mejorar, aquello que no se mide no tiene posibilidad de mejora. Totalmente. Entonces, por lo menos hay que arrancar con un diagnóstico, hacer un diagnóstico de logística para ver dónde estamos parados, y a partir de ahí ya establecer los controles que se van a seguir haciendo. ¿Para qué? Para tener un control constante. O sea, esto de diagnóstico de logística nace mucho de lo que son normas de calidad. Entonces, si queremos certificar, por ejemplo, podemos establecer un sistema de trabajo sobre el cual vamos a detectar aquellos problemas que se generan
y poder aplicar una mejora continua para que no se vuelvan a repetir. Sabemos que en logística es muy difícil porque siempre va a haber problemas, pero si los resolvemos y achicamos el margen y bajamos, empezamos a achicar la variabilidad, vamos a lograr a mejorar continuamente. Eso es lo que buscamos. ¿Está? Acá tomamos la sugerencia, el pedido de Hugo y de Ada, de que poder pasarles algún tipo de template o ficha logística, ¿Sí? General, para que ellos puedan interpretar y adaptar, sobre todo, ¿no? Sí, sí. A sus casos. Lo tomamos, Claro. como no. Se los envía. El ejemplo, a ver, no es un misterio. Yo a mis alumnos se los doy a todos para en el último año que tienen práctica profesional integral, ellos trabajan sobre una empresa y tienen que hacer un diagnóstico. Entonces, les doy esta herramienta que no es un misterio, o sea, es poder aplicarlo. Obviamente que se necesita la persona idónea después para el análisis, pero justamente por eso los alumnos de logística, de la carrera de logística, estudian para poder aprender a hacer ese tipo de análisis, básicamente. Pero la herramienta no es un misterio. No, y es clave aparte para saber qué pedir. Muchas veces las pymes no saben justamente Claro. qué pedir, o sea, más allá de que lo tercericen, como mostraban muchos que lo hacían, y que lo haga una persona, un profesional, es clave conocer, bueno, ese es el eje y el Conocer la objetivo herramienta y de después este preparar a ciclo. alguien especializado. Uno de los grandes problemas que de a poco se ha ido superando es lograr que las empresas puedan poner personal especializado en logística en alguna de estas áreas para poder hacer los análisis y poder trabajar de manera más profesional en la realidad. Tal cual. Bueno, es parte del crecimiento, ¿no? El Por crecimiento supuesto. de los recursos del personal en todas las áreas clave. Bueno, sigamos, si te parece, Néstor. Dale, ya queda poquito. Bueno, ¿qué es lo que buscamos básicamente? Básicamente lo que nosotros buscamos es detectar todo tipo de desvíos. La secuencia de preparación de una exportación, sabemos que arranca con toda la parte de preparación y demás, ver la posición arancelaria, armar la ficha logística para saber cómo vamos, qué es lo que el cliente requiere, toda la gestión comercial de por medio, documentación, la factura, proforma, la formalización del contrato, ver cómo van a ser esa recepción de pago y los trámites, y obviamente la preparación de pedido y preparación de documentación después, junto con la obtención de los certificados y demás para saber qué es lo que pasa. Lograr saber bien cómo es ese proceso es fundamental para armar un diagnóstico. Detectar los desvíos es una oportunidad de mejora. Entonces, yo les digo, o por lo menos les aconsejo a la gran mayoría que empiecen a preocuparse en esos pequeños detalles que hacen a la totalidad del conjunto de la operación y que nos van a permitir saber cómo mejorar. Una vez que detectamos los desvíos, que hacemos un buen diagnóstico y podemos detectar los desvíos, podemos mejorar el servicio al cliente. Fundamental para exportar es el servicio al cliente. Lograr que nuestro cliente esté contento y que pueda seguir comprándonos es fundamental para nosotros. Yo con esto ya... Buenísimo, Néstor, clarísimo. Muchas gracias por tu Estamos en exposición. horario, Si querés no me equivoco. Sí. pasar a la próxima, así dejamos tus datos para que la gente eventualmente te contacte, y también está el mail de exportar@produccion.gov.ar, donde
cualquier consulta nos pueden hacer llegar. Les agradecemos mucho a todos y todas la participación y el compromiso, digamos, con las preguntas que fueron muy dinámicas. Tenemos la próxima jornada, será el 22 de julio, sobre gestión de la innovación para la exportación. La va a dar Mónica Pujol, especialista en innovación de la Universidad de Rosario, Universidad Nacional, así que va a ser también muy, muy provechosa. Tanto esta jornada como las que siguen están todas subidas a la web, la pueden ver en Desarrollo Federal, argentina.gov.ar/Desarrollo Federal Exportador. Y bueno, los esperamos en lo que, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias nuevamente. Quiero agradecerte a vos, Sebastián, y a todo el público presente, esta posibilidad de que me escuchen este rato y poder transmitirle un poco de esos conocimientos que tengo. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, Néstor. Un tema clave el que presentó hoy Néstor, como vieron, un tema que hace a la competitividad de la exportación, y muy amable, Néstor, y gentil con toda la apertura que hiciste de tus conocimientos. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.